¡Hey, tú! Tienes un mensaje de 3 días Trail Ibiza. ¡Ay, que estoy súper emocionada de comunicaros que los 3 días Trail Ibiza se han vuelto locos, pero locos de remate! Han puesto la etapa de los 10 kilómetros, los 3 días con alojamiento y desayuno, todo por tan solo 149 euros. Sí, has oído bien, solo 149 euros. Yo que tú me daba prisa porque los dorsales van a volar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos, a vuestro programa de Trail Running, Montaña y Aventura aquí en Radio Marca. Gracias a todos por acompañarnos en esta 8ª temporada que acabamos de comenzar después del especial que realizamos la pasada semana con el Ultra Trail de Mont Blanc, prácticamente monográfico de la prueba de Chamonix. Gracias a todos los que os habéis volcados con nosotros y a los que estáis un poco cansados del UTMB y también os lo habéis hecho llegar por redes sociales. Aún así, muy contentos de estar de nuevo con vosotros en todas las plataformas de podcast, YouTube, etcétera, y que nos estéis siguiendo a través de las redes sociales, que eso nos da bastante ánimo para seguir contando cada semana toda la actualidad que pasa en nuestro sector del outdoor, la montaña, el trail, etcétera. Quizás en la pasada semana la actualidad pasa por 2 competiciones que a muy corto plazo van a ser mundiales de skyrunning y de mountain trail running. Ya sabéis, la dicotomía, el enfrentamiento, la variedad que hay en este sector de la montaña. Pues esas 2 carreras que se han celebrado prácticamente eclipsadas por los ecos del Ultra Trail de Mont Blanc de la pasada semana, del fenómeno Cool Water, de la victoria épica de Jim Walmsley, poderío norteamericano, los abandonos de españoles, cambio de ciclo, los franceses copando 6 de 10 podios en el cuadro masculino, los españoles demostrando cada vez que corren más en las distancias más cortas, Antonio Martínez, Alex García, Julia Fons, Sara Alonso, etcétera. Ha habido 2 campeonatos que van a ser mundiales. Desafío Urbión, mundial de skyrunning en 2024. Ojito a la modalidad Sky de el kilómetro vertical, que no parece que vaya a funcionar demasiado por lo que nos llega. Y mundial de mountain trail running en Canfranc. Son 2 competiciones con un calado muy importante a nivel mediático que este año, por ejemplo, 2023, no ha tenido en los medios de comunicación. Que no lo digo yo, echar un ojo, buscar en Google y poner, si queréis, Canfranc y Desafío Urbión. Y veis el motor de búsquedas y me decís si ha tenido un eco parecido, que vamos a decir, un 15% del UTMB. Ni eso. Eso para cuando valoramos si esas 2 citas se van a celebrar poco después del UTMB, una semana incluso después, como parece que va a ser Desafío Urbión, del Ultra Trail de Mont Blanc. Que no tenemos nosotros nada a favor del UTMB y en contra del Mundial de Skyrunning o de Mountain Trail Running, todo lo contrario. Que lo que digo yo estoy a 200 kilómetros de Desafío Urbión, de la Laguna Negra. Me encantaría que Soria fuese la gran cita de nuestro deporte, en este caso del skyrunning, porque nos beneficiaría a nosotros mismos, incluso como corredores españoles, medios de comunicación, sponsors, etcétera. Una semana más tarde de Ultra Trail de Mont Blanc es un error a nivel mediático y a nivel publicitario. Cada uno tendrá sus razones y, por supuesto, nosotros no vamos a mandar en la casa de nadie. Pero el pasado fin de semana se ha celebrado un campeonato de España antesala de ese mundial en la Laguna Negra, en Vinuesa, en Covaleda, en todo ese recorrido tan bonito que hay para eso natural, que lo hemos visto recientemente en la Vuelta Ciclista a España, y mediáticamente ha sido lo que ha sido. Me juego casi con vosotros con un café que muchos no sabéis ni que ha sido el Campeonato de España de Clubes y que el Soronea Vasco y el Alpino Benalmádena Andaluz han sido los campeones de esa competición. A nosotros, por lo que nos toca muy cerca, que me escribía Gabriel de Miguel, nuestro colaborador de review de material, decir, oye, di que Solo Runners ha quedado tercero en el cuadro masculino. Y por supuesto que ha quedado tercero y ha hecho un gran papel. Y que el Covaleda, el equipo local Extreme, ha quedado segundo. Pero ya escuchábamos hace prácticamente 2 meses antes de que terminase la temporada de Ingrávidos en verano, hablar con el director de Desafío Urbión, con Paquito Alonso, decir que no consideraba que el Ultra Trail de Mont Blanc le fuese a restar corredores al Mundial de Skyrunning.
sí lo va a hacer. Es que es muy obvio. ¿Por qué? Pues porque hemos visto la pasada semana cómo todas las grandes marcas que auspician este deporte estaban haciendo stage de más de un mes en Chamonix. Normal, Brooks, Hoka, Salomon, Kraft, por poner algunos nombres, Coros montando allí, sacando edición especial, zapatillas, lanzamientos de modelos que van a ser las grandes tendencias en 2024 de las zapatillas, las que vamos a querer tener todos. Es decir, competir con eso es muy complicado. Entonces, tendrás que amoldarte a esta cita donde los corredores van a ir porque tienen pluses en contratos, firman 3 años y tienes un plus por correr Ultra Trail de Mont Blanc y quedar bien, por ejemplo, un top 10. Entonces es muy complicado, es decir, yo me imagino que habrá muchos corredores por ese amor que pueden tener al skyrunning, a las carreras más técnicas, con unos sellos de garantías para ellos, o por la propia afinidad, que vayan a ir al Mundial de Skyrunning, porque al final vas a ser internacional con tu país, pero habrá otros muchos, pues hemos escuchado aquí hace prácticamente también 2 meses a Christopher Clemente decir que la idea de comer es Hoka, que a qué narices va a ir a un Mundial, en el caso hablando del Mundial de Innsbruck. Lo mismo te va a decir Pau Capel, Andreu Simón y todos los corredores que tienen firmado 3 años con un contrato con una determinada marca. ¿Qué me van a dar al final? Y yo sé que hay otros corredores de otro perfil, también élites, que van a decir, pues sí, porque tengo la beca para estar con la selección, tal cual. Bueno, hay distintos perfiles, pero lo que te estoy diciendo es que, o lo que os estoy diciendo a vosotros, es que no es muy lógico que el Mundial de Skyrunning se celebre una semana después del Ultra Trail de Mont Blanc. Y esto no es nuevo. Porque esto ya pasó cuando estaba Luis Alberto Hernando hace 5 o 6 años, me acuerdo que me parece que era una edición en Glasgow, en Escocia, que también fue Merillas, que se terminó retirando, que era el propio Luis Alberto Hernando que lo decía, es que el Mundial tiene que ser el Mundial. Dice, y no puede ser que tenga que estar escogiendo a la hora de anunciar el calendario entre el Ultra Trail de Mont Blanc y esto, porque mi propia marca, Adidas Terrex, en este caso Terrex, prefiere que yo vaya al Ultra Trail de Mont Blanc, o incluso que vaya a la prueba de Infinity, como se han celebrado este pasado fin de semana con la reaparición de Pablo Villa. Es decir, cada vez mandan más las marcas, porque los propios corredores tienen sus contratos con las marcas, no con las selecciones. Y esto está montado así a día de hoy. Y lo mismo con Canfrán. Canfrán, vamos a tener a su director, espero que tengamos a su director, a Alex Varela, en los próximos minutos aquí en Ingrávidos, hablándonos de lo que ha sido la pasada edición. Ha sido Campeonato de España de Máster, con muy buenos amigos corriendo allí en el Pirineo aragonés. Va a ser mundial de Máster el próximo año y en 2025 será mundial de Mountain Trail Running. Canfrán no tiene decidida la fecha. Lo más seguro que se celebre el último fin de semana de septiembre. Por ejemplo, le va a afectar menos el Ultra Trail de Mont Blanc. Por supuesto que mediáticamente, si lo llevan al final, al último fin de semana, mediáticamente no va a ser algo como el impacto que va a tener el mundial de Skyrunning prácticamente 5 o 6 días después del UTMB. Entonces, le afectará menos, pero aún así le va a seguir afectando porque va a haber corredores de ultradistancia que no pueden meterse 100 millas, a no ser que te llames Courtney Darkwater, el último fin de semana de agosto y te vayas a meter otros 100 kilómetros, 70, 80 o 90 con la tecnicidad que tiene Canfrán el último fin de semana de septiembre. Porque así no se preparan las cosas. Y eso no te lo digo yo, que no soy corredor de ultradistancia, pero te lo va a decir Pau Capel, te lo va a decir Andreu Simón, te lo va a decir Azara García, te lo va a decir Gemma Arenas, etcétera, etcétera. Por muy superclase que seas, para preparar una prueba no puedes estar un fin de semana, un mes corriendo un 100 millas, o la prueba o la TDS, me da igual, o la CCC, y luego irte a correr el Mundial de Mountain Trail Running. Entonces, bueno, esas han sido las 2 grandes citas del pasado fin de semana que vamos a avanzar, a rebobinar hacia adelante, que podría ser en 2025 y estar hablando de lo mismo, 7 días después del Ultra Trail de Mont Blanc. Y es tirarnos piedras contra nuestro propio tejado, que nosotros mismos, ya te digo que los más interesados seríamos los medios españoles en que los 2 mundiales de aquí luciesen lo máximo posible. Por lo menos yo a nivel personal, porque podría ir, informaros, contaros, hacer especiales, etcétera, etcétera. Bueno, victoria en el desafío Urbión, como os he dicho, para el Soronea Vasco y el Alpino Benalmádena. El Alpino Benalmádena, que es uno de los equipos además clásicos de la FEDME, casi como el Sestao Graf Stao de hace años también, que se lo llevaba todo, y como hemos destacado, pues que en el segundo puesto fueron para el Strenco Valeda masculino y para Solo Runners. En el caso femenino, el segundo puesto también fue para el Alpino Benalmádena andaluz y para el Club Deportivo Deportes Olimpo. Victoria masculina para Alain Santamaría y en categoría femenina para Ollana Cortázar, que creo que es el 4º año que se lleva la victoria en la Laguna Negra. Seguida de Inés Astrain y de Itziar Ocheiza.
Luego, por parte de ¿qué vamos a decir? Estábamos hablando de Canfranc, la otra gran cita, pues la vamos a analizar en el tiempo de opinión y vamos a tener a protagonistas, porque resulta que la prueba, si os acordáis, hace unos meses, estuvimos aquí hace 2 meses a Xavi Pocino hablando de por qué se había neutralizado y suspendido la carrera de ultradistancia por tormenta en el Pirineo. En este caso, las críticas que nos han llegado al buzón de ingrávidos ha sido por no suspender las pruebas de ultradistancia de la Canfranc por la tormenta que asoló a los corredores en la prueba de 100 kilómetros y de 70, hasta el punto de que no hubo finisher femeninas en la prueba de 100 y fueron muy poquitos los que llegaron en la carrera de 100 y 70 kilómetros a la línea de meta. Vamos a tener protagonista tanto desde dentro como con el director, que estamos esperando a que se ponga también al teléfono Alex Varela. ¿Por qué más premios? Trail Kid, habéis acertado muchísimos, que se lo voy a decir luego a Dani Sanabria también, de que la primera carrera que buscábamos era Tenerife Blue Trail, las primeras pistas, y después de sortear entre los 27 acertantes que ha habido ha sido para Josu Recalde. Josu Recalde tiene el premio de coros con el que comenzamos la temporada. Ya estamos ahora mismo escuchando nuevas pistas de Trail Kid y lanzando también el primer concurso de Fototrail a lo largo del programa. Vamos con la noticia de la semana. En Hoka inspiramos a las personas a moverse. Queremos que corras y logres tus objetivos sin miedo, con pasión y de manera creativa. Para ello, creamos nuevas soluciones atrevidas e innovadoras para todo tipo de corredor. Triatletas, ultrarrunners, corredores de montaña y velocistas confían en nuestra gran ligereza y máxima amortiguación. Hoka te ayudará a volar sobre la tierra. Disponibles en tu tienda running de confianza. Fly Human Fly. Noticia de la semana que leemos en Trail Run, la revista: Primera Saltamontes Female Trail, un éxito revolucionariamente necesario. La gallega Aroa Sio y Arantxa Pérez han creado una motivadora e increíble comunidad. Bueno, es una iniciativa que ha puesto en marcha nuestra gallega favorita, Aroa Sio, en el que ha conseguido que la primera carrera que se ha disputado solo para mujeres, allí en su tierra, en la provincia de Pontevedra, en Vigo, en este caso por ahí cerquita de Coruso, han participado 176 mujeres en equipos de 4 corredoras que se tenían que dar relevos, siguiendo cada equipo su estrategia para ganar la prueba, con los premios deportivos, etcétera, etcétera, en un recorrido de 2,5 kilómetros y un desnivel positivo de 100 metros. Al final, lo que han hecho ha sido promover que muchas mujeres que vivían de una manera muy sedentaria se animen al mundo a participar, a correr, y lo han hecho en una distancia muy pequeñita de 2,5 kilómetros y en el que además también ha habido muchísimas corredoras portuguesas. Así que enhorabuena a Aroa por la iniciativa, también a Arantxa, y que haya muchas más ediciones para una prueba que, por ejemplo, Aroa la vamos a ver también en el campus femenino de Ibiza, y posiblemente también en los 3 días de Ibiza que veremos el primer fin de semana de diciembre en la isla ibicenca. Escuchamos Trail Kid de Dani Sanabria. Primera pista, esta semana buscamos una montaña granítica muy carismática y de gran prestigio internacional. ¿Cómo es una visita a Solo Runners? Te lo cuento. Asesoramiento personalizado, trail running, atletismo, solo primeras marcas. Distribuidor oficial de Hoka, La Sportiva, Salomon S-Lab, New Balance y mucho más. Tu calzado, tu ropa, tus complementos y todo con la experiencia del líder del sector outdoor en España. Y si eres de los que compras con un clic, tus productos favoritos en solorunners.com. Disfruta de la meta con Solo Runners. Nos vamos a acercar hasta Galicia para hablar con uno de los pocos finishers de la prueba de 100 kilómetros de Canfranc. Quito González, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, hasta Coruña, ¿no? Sí, efectivamente, Coruña. Bueno, hablamos con Quito, que por supuesto darte la enhorabuena por haber terminado Canfranc, que es un carrerón y muy duro, pero más en esta edición, ¿no? Que las habéis pasado canutas para poder llegar a la línea de meta. Sí, se complicó todo un poquito por las condiciones climatológicas, pero bueno, disfrutando aún del sufrimiento. Bueno, tú desde luego no eres un corredor novato, es decir, pruebas de ultradistancia, trail running, haces bastante y además eres bombero, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Vale. Le hago esta pregunta, Quito, porque quiero que sabéis que la audiencia de Ingrávidos es muy variopinta, muy variada, hay desde el corredor que se está iniciando hasta el más experimentado. En este caso, Quito le vamos a poner como un corredor experimentado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque han llegado al buzón de voz de Ingrávidos muchas quejas con respecto a que esta edición de Canfranc, la prueba de 70 kilómetros y la de 100, se tenían que haber suspendido o neutralizado por las condiciones meteorológicas adversas que tuvisteis. No ha habido ninguna finisher en el cuadro femenino y habéis sido muy poquitos los que habéis llegado a la meta en las pruebas de ultradistancia. ¿Qué es lo que os ha sucedido? A ver. Bueno, pues más que nada, pues pudo ser las condiciones climatológicas cambiantes que hubo, ¿no? En la salida un calor bastante duro, incluso en el primer pico en Collarada, pues para mí había mucha calor. Cuando se hizo de día había alguna zona con un calor bastante asfixiante y bueno, y de buenas a primeras, antes de finalizar la carrera, pues nos vimos pues inmersos en una tormenta de forma repentina. En zona, me imagino, alta, risco, zona técnica, no zona técnica, ¿habéis mirado la meteo, os habían avisado de que podía haber este tipo de fenómenos? A ver, mira, en alta montaña sabes que esto se puede dar en cualquier momento, ¿no? Sí que nos dijeron en la charla de que iba a haber calor y de que podía darse de que hubiese algo de tormenta, pero no creo que nadie esperaba lo que vino después. Sí que a nosotros, bueno, a mí me cogió bajando ya el Aspe, sí, de una forma repentina, pero no os lo podéis imaginar, de escuchar el relámpago, bueno, de ver el relámpago y antes de que llegase el trueno caer, pero cubos de agua como nunca, que casi ni nos da tiempo a poner el chubasquero, y a levantarse el viento de una forma repentina, y nosotros lo estábamos pasando mal. Hablo nosotros porque iba con un compañero de Murcia, con un amigo de Murcia, bueno, un corredor de Murcia que nos hicimos amigos desde ese momento, sí. desde ese momento, y nosotros lo estábamos pasando mal, pero sí que nos estábamos pensando en los que estaban arriba, en los que estaban subiendo el Aspe o que podían estar aún en el Aspe. Que venían por detrás. Claro, las dificultades que podían tener, bajar por la pedrera del Aspe y por la paradería, todo hasta el avituallamiento. No sabíamos realmente la gente que podía venir por detrás o si los tenían parados o si no, pero sí que, bueno, hubo un momento crítico, digamos, ahí que pensábamos en lo peor. Sí. Pensabais en lo peor y en algún momento, bueno, pero vosotros ¿pensasteis en lo peor con respecto a los de atrás o a vosotros mismos? Sí, a ver, nosotros estábamos bajando en ese momento y ya estábamos en zona, bueno, resbalamos varias veces antes de llegar al avituallamiento, ¿no? Pero bueno, ya íbamos con cuidado, pero sí que te coja una tormenta de esas en ese punto, ya siendo de noche. El problema era siendo de noche, de que por cualquier circunstancia, pues te rompes una pierna o lo que sea, y había que te sacaba de ahí a esas horas, ¿no? Sí. Pero bueno, y cuando nos dimos cuenta ya estábamos en el último avituallamiento. Sí que lo único que estábamos deseando era acabar la carrera, hasta que cuando salimos del avituallamiento, ostras, pero si ya nos falta subir el Estivella. Vale, sí, eran 400 metros de desnivel positivo y después bajar, y ahí sí que lo pasamos, pero fatal. Sí que realmente sabíamos dónde estábamos ya. Tuvimos un pequeño percance, que ahí fue cuando dijimos, vamos a ir con mucho más cuidado del que estamos yendo, ¿no? Y nada, cuando ya estábamos en las tetas hacia Canfranc, pues bueno, ahora ya está acabado y acabaremos a la hora que sea, pero acabamos. ¿Tuvisteis que protegeros en algún momento, buscar cobijo? Sí, hubo que protegernos un momento, más que nada, para meter más capas de ropa. Nos estaba cogiendo bastante frío, estábamos un poco mojados ya, algo húmedos ya, por no poder el chubasquero a tiempo, bueno, y nos paramos allí, bueno, debajo de unas piedras, yo le ayudé a él me ayudó a mí, y bajamos. Sí que nos adelantaron en las tetas 3 o 4 corredores, que le dijimos, oye,
bueno, también nos preguntaron ellos, ¿cómo vais? ¿Cómo estamos? Bueno, venga, que ya estamos en meta. Y poco más. Bueno, y eso que tú eres bombero, ¿eh? Que en este caso tienes más cualificación profesional que lo que pueden tener los demás, y como hemos dicho, que ya te las has visto de más colores en la montaña. Echasteis, la llamada y el hecho de ponerle el acento esta semana sobre la carrera y estas condiciones meteorológicas es por lo que sucedió en el mes de junio con Val d'Aran. Hubo muchísimas críticas porque se neutralizó la carrera también con una tormenta de oscilación térmica, y en ese caso Val d'Aran decidió neutralizar la carrera ultra, con las críticas por los que no habían conseguido los Running Stones, etcétera, etcétera, y haber llegado a meta. ¿Echaste de menos que se neutralizase la prueba o algún tipo de aviso por teléfono o algo de la organización? ¿Os visteis un poco desamparados? ¿O cuál es tu percepción como profesional? Que yo ayer no estuve, claro. A ver, mi percepción, conforme pasan las horas, va siendo distinta, obviamente, ¿no? Desde que estás metido dentro de la tormenta, realmente no sé en qué punto nos podría la organización cancelar o decirnos, oye, bajar de ahí o lo que sea. Sí que yo he visto bastante gente de la organización, sabían realmente en qué tramo estaba cada persona. Antes de subir al Aspe teníamos un control de unos chicos, justo antes de hacer el bucle del Aspe había otro, arriba había otra persona, entonces realmente sabían quién había en cada tramo, ¿no? Yo realmente no sé lo que pasó por detrás mía, no sé si cancelaron algo, si el bucle de ese pequeño bucle que hay que hacer para subir al Aspe lo hizo todos los que venían atrás o no, realmente no lo sé. Yo sí sé de que con la experiencia que tengo y la experiencia que tiene esta gente en las organizaciones, yo entiendo de que tenían un plan de seguridad que fue aprobado por gente experimentada. En ese caso, ahí en Pirineos, supongo que sería el GRAIM o no lo sé, pero si ellos percibieron que habría peligro, pues cancelarían la cosa, y si no lo vieron, pues dejarían pasar a la gente. No sé realmente si por detrás nuestra pasó o no pasó eso. Vale. No lo sé. Realmente nosotros donde estábamos, pues había que bajar. Del Aspe tenemos que bajar sí o sí. Y para subir el último pico, esos 400 metros, pues bueno, cuando salimos del avituallamiento no es que lloviese tanto. Y las condiciones se pusieron más complicadas en el momento que estábamos ya subiendo. Bueno, yo entiendo de que, las organizaciones ahí tienen un hueso duro que roer, ¿no? Dicho de todo esto, tú ya habías hecho carreras de ultradistancia y sabías dónde te metías. Es decir, que no habías estado corriendo por la Costa da Morte y te habías ido a correr allí directamente a Pirineos. Exactamente. Vale. Sabes realmente de que vas a Pirineos, que esta es una carrera de alta montaña, que tiene sus dificultades y que además no es que tienen sus dificultades a la hora de si te pasa algo. Es que me he roto una tibia y a los 5 minutos estoy en la ambulancia. No, hay que sacarte de ahí eso. Realmente, antes de inscribirte sabes ya a lo que te arriesgas. ¿Te pidieron algún tipo de certificación de que habías corrido maratón o como en algún otro tipo? Sí. ¿Qué tuviste que acreditar? Tienes certificación. Ahora mismo no me acuerdo, pero una carrera de no sé cuántos kilómetros, no me acuerdo, un certificado médico. Ahora mismo me estoy acordando porque yo presenté el de travesera. O sea que... Vale, pues ya está, con eso lo has dicho todo. Pero bueno, tuviste que dar credenciales para que estabas preparado para correr ese tipo de pruebas. Quito, perfecto, gracias por haber estado en Ingrávidos y a seguir escuchándonos, un placer, ya sabes. Venga, muchas gracias. Y a terminar la temporada bien, cuídate, un abrazo. Venga, un abrazo, hasta luego. Escuchamos pista de Trail Kit de Dani Sanabria. Segunda pista, el récord de ascensión a su cima se sitúa por debajo de las 5 horas. ¡Prepárate para el ascenso con Brooks!
Brooks. La nueva Catamount 2 te eleva a las cumbres de todo el planeta. Jordi Gamito, Mireia Pons, Gisela Carrión o Alex García eligen la nueva zapatilla con la innovadora placa de propulsión Skybolt para sus entrenamientos y competiciones. Aprovecha su eficiencia en tramos de subida y su confort para disfrutar de las sesiones más exigentes. Y no dudes en echar un vistazo en www.brooksrunning.com a la nueva línea de ropa de trail running diseñada por los atletas de Brooks y busca tus zapatillas en tu tienda especializada de referencia. Recuerda, Run Happy. ¿Buscas lo último en tejido deportivo? Land lanza su nueva colección de trail running y running con las mejores prestaciones para tus entrenamientos y competiciones. Tejido sin costuras, ajustable, 100% reciclable y con la tecnología de evacuación del sudor sin olores. Elige los pantalones, camisetas y mallas que visten los campeones y disfruta de tu deporte favorito. Entra en www.landclothes.com y entérate de las últimas ofertas. Vístete de Land y olvídate del resto. Y vamos a hablar con el director de Canfranc, que ha vivido una de las ediciones más especiales porque al margen de acoger Copa del Mundo, Campeonato de España, Máster del Trail Running, lo que será el Mundial posteriormente y el 2025 la gran cita con ese Mundial de Mountain Trail Running, pues me imagino que estará aún con el subidón de la prueba. Alex Varela, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, me imagino que haciendo valoraciones de todo lo que habéis vivido, ¿no? El pasado fin de semana. Sí, la verdad que, bueno, pues ahora ya es que hemos pasado el fin de semana, pues hay que ver pues cómo ha ido, valorarlo y, bueno, pues tomar nota, ¿no?, de las cosas que se pueden mejorar, ¿no?, de cara a la próxima edición en 2024. Oye, una de las cosas que veo viendo la nota de prensa también es que internacionalizada la prueba, ¿no? Por el hecho de la calidad de los atletas que habéis tenido, de nivel internacional, que no estáis esperando precisamente al Mundial. Ya en la pasada edición ya tuvisteis también bastante deportistas extranjeros, pero que sí que estáis poniendo la carrera en el mapa. Pues es un poco lo que llevamos unos años apostando de 2020, 2021 con esa Copa del Mundo WMRA, viendo ese resultado y contentos, ¿no? Vale, ¿qué habéis sacado alguna conclusión para el Mundial? Primero de máster que vais a tener y luego la gran cita en 2025. Bueno, de cara a los mundiales, los recorridos son otros. Estamos trabajando, pues ya llevamos un tiempo trabajando en esos recorridos y lo que queremos es pues terminarlos lo antes posible, tenerlos cerrados para que los corredores pues puedan conocerlos, puedan venir a entrenarlos y que puedan disfrutarlos el año que viene y al siguiente. Una de las preguntas que llegan también y nos dicen, bueno, pero Canfranc es una carrera súper técnica, que ahora te voy a preguntar por eso. Me imagino que bajarán el nivel de tecnicidad para el Mundial de Mountain Trail Running. ¿Es así o no? Pues hemos diseñado unos nuevos recorridos, pero es que no tenemos esa exigencia, ¿no?, que está diciendo la gente. Canfranc es montaña, es desnivel, y bueno, pues es el recorrido que tenemos. Personalmente hay puntos técnicos, pero es que son puntos técnicos que tiene la carrera de 100 básicamente. El resto de las pruebas pues es montaña, es Pirineos, es alta montaña, pero no es que haya pasos equipados ni cosas de esas, ¿no? Entonces, bueno, es montaña. El tiempo, como se puede ver este fin de semana, pues cambia en 2 horas, pero no es que sea técnico o no técnico, es que es el terreno en el que vivimos y es lo que tenemos y lo que tenemos que meter en las carreras, ¿no? Has dicho tú, has metido lo de la meteorología, el tiempo cambia en 2 horas, incluso en menos. Hemos escuchado a un oyente hablar, bombero además, gallego, diciendo lo que se ha encontrado, un tío preparado, ha pasado, llega con la acreditación de que ha corrido travesera, certificado médico, es de los finishers, de la prueba de 100 kilómetros, y decía que temía mucho por ese tipo, por los corredores que iban detrás de él en el Aspe. Ha habido tormenta, me imagino que vosotros valorabais que sí que podía haber una tormenta o tormentas a lo largo del recorrido, sobre todo en las pruebas de ultradistancia, ¿no? Para decirle a los oyentes que ya nos han escuchado, ha habido muy pocos finishers en las pruebas de ultradistancia en Canfranc, por el tema de la meteo, fundamentalmente, entiendo, ¿no? Bueno, no somos una carrera en la que haya muchos finishers de normal, ¿no? Tenemos siempre por debajo del 50% de finalistas. Pues es una carrera muy técnica y la gente a veces pues no lo ve, ¿no? Por mucho que lo intentamos enseñar y hacerlo conocer, la gente a veces no ve ese tipo de lo que viene, ¿no? Del tipo de prueba que es, que nosotros no lo ocultamos nunca, siempre decimos que es una carrera muy técnica, que es una carrera técnica, que es una carrera de mucho desnivel. La meteo no daba lluvia, la meteo no daba nada de lluvia y la lluvia apareció. Entonces, cuando llega una charla técnica, como pasó este año el jueves,
¿por qué pedís el material obligatorio y no quitáis nada porque no dan lluvia? Pues precisamente pedimos ese material obligatorio por las condiciones que pueden pasar, como se ha visto este año. El tiempo es alta montaña, es Pirineos, el tiempo cambia en 1 hora, en 2 horas puede cambiar, se genera una tormenta como ha pasado este año, y bueno, pues hay que estar preparado para afrontarla. Entonces el material obligatorio no lo obligamos porque sí, y luego también, aparte de llevarlo, pues hay que usarlo. O sea, nosotros hemos visto gente que hasta que no ha tenido, se pone a llover la que llovió y no lo usas, no te sirve de nada llevarlo. El material obligatorio hay que llevarlo y ponérselo. Yo he estado corriendo carreras, que ha pasado como ha pasado aquí en Canfrán, no me han cortado y he seguido y no ha pasado nada, porque si me empieza a llover me pongo el impermeable, me pongo el pantalón impermeable, me pongo la chaqueta, me pongo los guantes y tiro para arriba. Entonces igual el problema es que la gente pues no usa el material y simplemente lo lleva como una obligación encima. Hay corredores que han llegado y estaban secos. Entonces igual también hay que valorar un poco esas cosas, ¿no? A ver, Alex, yo también te llamamos por el tema de que hace precisamente un mes y medio, recibimos en el buzón de Ingrávidos un montonazo de quejas a Vall d'Aran por haber neutralizado la carrera precisamente por una tormenta. Y hablamos con Xavi Pocino, director, y explicándonos los motivos, etcétera, etcétera, y demás. Te llamamos a ti porque yo me imagino que tú estarás dentro de toda esa vorágine y locura que es la organización de una carrera como es la Canfrán, y recibirás algún mensaje, llamada por walkie del equipo de seguridad desde el ASPE, diciéndote, oye, que aquí está cayendo la Mundial Cubos de Agua, ¿qué hacemos? ¿En algún momento os planteáis neutralizar la carrera? Es decir, venga, neutralizada hasta aquí. La pregunta es si yo he recibido ese mensaje, porque los voluntarios del ASPE estaba hablando yo con ellos, y en ningún momento me han dicho de neutralizar esa carrera. Y son voluntarios que están allí 20 horas, pero que llevan el material. Es que igual hay que plantearse las cosas de otra manera. Lo que acabas de decir de Vall d'Aran, allí se cancela y la gente se queja. Aquí se neutraliza durante, no sé si eran 50 o 60 minutos, y la gente se queja pues porque no se corta. Entonces igual es el corredor que se tiene que plantear a veces qué es lo que quiere, ¿no? Igual no lo sabe. Vamos, que igual la cuestión es que hagas una cosa como hizo Vall d'Aran, que era la apuesta nuestra y que es 100% respetable, que me parece genial. Nosotros hemos cortado 2 años, se quejan, haces otra cosa, se quejan. Pues igual es que a veces el corredor, igual me cae tortas por esto, ¿no? Pero es que igual hay que ver que el corredor qué es lo que quiere. Hay corredores que han terminado y corredores que les parece muy bien que no cortáramos la carrera. La tormenta duró unos 40-45 minutos. Se dio la salida a las 11:00, a las 23:00, después de 8 o 9 minutos sin llover. Yo personalmente estuve en el monte esa noche y el monte estaba seco porque hacía aire y se secó. O sea que hay muchos factores que sí, que se pasan muy mal, y más llevando 80 kilómetros. O sea, yo soy corredor de ultras, pero es que hay muchos factores que, bueno, que hay gente que también valora que no se cortaron, no solo eso. Que por unos comentarios que han llegado de una cosa, pues no se puede valorar una opinión general. Vamos, que yo entiendo escuchándote, y me imagino que a los oyentes les pasará lo mismo, que no te planteaste neutralizarla o suspenderla en ningún momento. Neutralizarla, se neutralizó la prueba. Sí, o sea, pero una vez llegaron los avituallamientos, me refiero una vez no me refiero a neutralizar. Cuando digo neutralizarla, discúlpame por haber utilizado a lo mejor el término que no es correcto, es suspenderla, es decir, se acabó aquí la carrera. Sí que se pasó por la cabeza de tener esa opción, pero en ningún momento, hablando con el equipo de seguridad, vimos que los rayos caían en esta zona. La tormenta eléctrica no fue en esta zona, fue en el valle de al lado. Aquí llovió, pero aquí no hubo aparato eléctrico y lo estábamos mirando. Entonces, si no hay aparato eléctrico y es agua, bueno, es que si hubiera habido aparato eléctrico hubiéramos cortado la carrera, eso está claro. Pero el problema es que los truenos no cayeron aquí, los rayos. Pasó la tormenta por el valle de al lado y no cayó ese aparato eléctrico en el valle. Entonces, bueno, y estuvimos mirándolo desde las 8 y pico de la tarde hasta que empezó a llover, controlando la evolución, a ver por dónde iba. Se adelantó un poquito a lo que pedía, también fue un pelín más larga de lo que parecía, porque parecía que en 20-30 minutos se iba a acabar y duró pues unos 40-45. Pero bueno, de ningún control recibimos la información de que hay que cortar la carrera porque aquí se está muy mal. De ningún control de monte. Perfecto. Y te hago la otra pregunta, porque me van a decir que sí. A ver si te voy a dejar sin hacerte la pregunta con respecto al Mundial de 2025. ¿Fechas? ¿Tenéis fecha ya fija? No, porque me dijiste, creo que la última vez que valorabais 2 fechas. ¿Hay alguna novedad al respecto? La fecha sigue siendo septiembre de 2025. Vale. Será en septiembre y seguirá siendo septiembre sí o sí. Vale. El día exacto no se sabe, pero no te lo puedo decir. Vale. Porque Perfecto. pues aún estamos terminando de cerrar ciertos, no solo qué días hace la carrera, sino más cosas que van alrededor de lo que es el Campeonato del Mundo,
pero será septiembre de 2025. También me ha llegado, y te lo cuento directamente en antena, me da lo mismo, que valoréis dividir la prueba, ¿no? De que el hecho de que a lo mejor la Canfranc sea el mismo fin de semana que lo es siempre y el Mundial aplazarlo a otro fin de semana. No, eso es la propuesta, eso está desde el inicio, Vale. no va a ser el mismo fin de semana. Vale, seguro. Bueno, eso te lo puedo decir, que no va a ser el mismo fin de semana, que estarán separadas, aún no sabemos si una semana, 2 o 3, no lo sabemos. Uh-huh. Porque hasta que no tengamos la fecha del Mundial, pues no podemos saberlo, ¿no? Tenemos que trabajar con esa base, que es un campeonato del mundo, pero que será separado, ¿no? Perfecto. O sea, tanto en 2024 como en 2025. Son pruebas independientes y hay que darles a cada una la importancia que tienen. Perfecto, pues ya está. Alex Varela, muchísimas gracias por haber estado en Ingrávidos hablando de la meteorología y de la prueba. Y a seguir currando mucho para ese mundial, esos mundiales, ¿vale? Perfecto. A cuidarse, muchas gracias. Alex. Vaya bien. Hasta luego. Escuchamos pista de Trail Kid de Dani Sanabria. Tercera pista, su posición sirve de separación geográfica a los dos países que la comparten. ¿Cómo es la zapatilla de trail definitiva? Te lo cuento. Es una leyenda con más de 20 años de experiencia en los senderos de todo el planeta. Líder en el confort, con tecnología antirrocas, sistema de amortiguación con gel en el talón y suela de goma súper resistente. ¿Te la juegas? Cuéntame más. Tiene un agarre espectacular en cualquier terreno, una amortiguación increíble e incluso pesa menos que su predecesora. Es una zapatilla épica. Me convence. Trabuco 11, lo mejor de ASICS. Y vamos ya con el primer juego de la temporada de nuestro club de Strava, que si no sois miembros os animamos a hacerlo cuanto antes porque cada poco sacamos nuevos concursos. Habréis escuchado el juego del calamar como uno de los más exitosos, en el que la pasada temporada tuvimos hasta 800 participantes luchando por esos premios que nos dio en este caso ASICS, la marca japonesa, que al final dio, me parece que han sido hasta 8 zapatillas, hasta 11 trabucos nuevas ha dado entre los ganadores, que creo que ya los había recibido, más los obsequios que dieron. Vamos a iniciar la temporada con el reto de Solo Runners y Normal, en el que vamos a dar a lo largo del próximo mes premios, sortear premios o ropa, accesorios de la marca de Kilian Jornet entre todos los que completéis los retos que os vamos a proponer cada semana. Para empezar, como estamos empezando y muchos estáis iniciando la temporada y muchos que estáis ya de vuelta o estáis en cualquier momento de vuestro año deportivo, vamos a proponeros para esta semana hacer una tirada de 12 kilómetros y al menos 300 metros de desnivel positivo. Entre los que lo acertéis vamos a sortear una gorra de Normal gentileza de Solo Runners, que ya os la dará Gabriel de Miguel cuando se pase por aquí por el programa. Escuchamos pista del Trail Kid de Dani Sanabria. Cuarta y última pista, la primera vez que el hombre coronó este pico fue en el año 1786. Cuenta la leyenda que un peregrino llegó un día al lago de Sanabria. ¡Es salvaje! ¡Es indomable! Y 100 años después, su advertencia se cumplió. Ibereólica Ultra Sanabria Caja Rural conquistó el lago glaciar más bello de Europa para ofrecer una carrera de leyenda los días 6, 7 y 8 de octubre. Por etapas, en cualquiera de sus 3 circuitos de 42, 64 y 110 kilómetros o con carreras de un solo día con los grandes premios. Viajes organizados para disfrutar en familia, pareja o amigos, para gozar de la naturaleza, el deporte y la aventura. Más información en www.ultrasanabria.es. Tiempo de tertulia en Ingrávidos. Nano López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Dani Sanabria, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hola, buenas tardes. Oye, Dani, que sepas que el primer trail kit de la temporada, 27 acertantes, que muy fácil, muy facilito era la Tenerife Blue Trail, la que se escondía tras las 4 pistas, que espero que haya subido un poquito el nivel para este programa. Hemos subido el nivel, un peldañito solo, nada más. Un peldañito, bueno, que se note que estamos aún empezando y cogiendo velocidad, ¿no? Eso es. Bueno. Lo primero deciros a los dos, porque hoy estáis vosotros dos, y va a estar también Abel Regnol, pero ha vuelto a tener problemas técnicos de sonido, que tenemos que tener mucho control con lo que decimos. Es verdad que es tiempo de opinión y tiempo de tertulia, etcétera, etcétera, y que esto es pues como casi, como digo yo, barra libre, siempre dentro de unos cánones, pero que nos escucha mucha gente, que todas las valoraciones que hacemos la pasada semana con respecto al Ultra Trail de Mont Blanc, valorando por ejemplo el tema de las antorchas, ¿no? Pues que ha dado muchísimo que hablar, mucha gente a favor, mucha gente en contra, que parece que hay una verdad absoluta. Por ejemplo, también nosotros nos decantamos por Jim Walmsley como protagonista de esta edición 2023. Ha habido mucha gente que nos ha escrito y nos ha dicho que cómo podíamos decir que Jim Walmsley era el protagonista cuando estaba claro que era Courtney Dauwalter. Entre ellos Abel Regnol, por ejemplo, que por eso quería también que entras en el programa, para que lo tengáis en cuenta a la hora de valorar. Dani. Sí, a ver, yo creo que es que lo de Jim era mucho menos esperado que lo de Courtney. Yo creo que lo comentamos ya en el programa del otro día. Sí. Cuando hay algo que es muy esperado, no es tan noticiable como algo que sorprende. Entonces, bueno, lo de Courtney Dauwalter estaba en el guión, lo de Jim Walmsley no estaba en el guión y por eso quizá se le da más repercusión a Jim, pero vamos, si tenemos que decir el nombre propio del corredor o corredora del que más se ha hablado a lo largo del 2023, yo creo que es Courtney Dauwalter, La protagonista del año es ella, sin duda. Bueno, no hemos terminado aún, pero sí, antes de que nos invadan los marcianos está claro que sí. Nano, para que lo tengas en cuenta, cuando hablas, que tú eres un tío muy sosegado y que piensa mucho las cosas, que lo sepas, que te está escuchando mucha gente. Más de 5.000 descargas esta semana, que para empezar no está nada mal. ¿Vale? Bueno, yo soy un fan de Ayrton Senna, que hablaba libremente y sin ningún tipo de reparo, y es bueno que haya muchos tipos de opiniones y la gente pues contraopine. Oye, por cierto, te voy a hacer una pregunta, porque hay muchos oyentes que nos escuchan y nos dicen que hablamos de unas carreras y no hablamos de otras, que le damos mucho. Por ejemplo, había un oyente que nos decía, UTMB, madre mía, vaya castaña que habéis dado todos los medios de comunicación, etcétera, etcétera, no hay más carreras, escucho el programa a partir de la semana que viene. Hoy ya nos puedes escuchar, para este oyente, que no me acuerdo ahora muy bien del nombre, pero que nos hacía la crítica a través de Instagram. ¿Qué dos carreras crees que han sido las más importantes del pasado fin de semana, Nano? Tú como corredor y aficionado de trail running. Ostras, ¿del pasado fin de semana? Del pasado fin de semana. Si esto es una prueba, porque Dani sí que lo sabe, seguro, porque le llega al buzón de email y demás y la sabe. Pero tú que no eres periodista, pero eres corredor, aficionado, sigues las redes sociales, ¿qué dos carreras ha habido? Pues me pillas totalmente fuera de juego. La semana pasada... El pasado fin de semana. No te sabría decir. Vale. Esto que acabo de hacer, que es para las críticas que nos hacéis llegar, es lo que realmente sucede en un 60-70% de los casos de corredores de montaña, trail running, skyrunning, ponerle el apellido que queráis. No saben qué dos carreras importantes se han celebrado el pasado fin de semana en España. 2 campeonatos que van a ser campeonatos del mundo. 2 carreras que van a ser campeonato del mundo, una en 2024 y otra en 2025. Perdona. Una sí me viene a la cabeza. A ver, ¿cuál? 2 no. ¿Una Canfranc puede ser? Sí, bien, ¿no? Vale. Una Canfranc que además nos va a dar de hablar ahora en el tiempo de opinión. Bien. ¿Y la otra? Sí, esto lo sé pero vamos, que lo sé porque sí, y ahora lo sé un poco de rasquilla, lo sé porque hubo una serie de complicaciones con la meteo y demás. Eso es lo que vamos a hablar. Abandonos, etc. Vale, para que veáis lo poco, para que veáis que les estoy pillando un poco a traición también lo que va a ser el tema de tertulia. ¿Y la otra, Enano, ni te lo imaginas? No. Bueno, por la otra es Desafío Urbión, que va a coger el campeonato del mundo de skyrunning en 2024 y que el pasado fin de semana, como nos habéis escuchado al principio del programa, fue campeonato de España de clubes, ¿vale? Con la victoria del Alpino Benalmádena andaluz y el Soronea vasco. En el caso de femenino corrió Ollana Cortázar, se ganó la carrera individual, y Alain Santamaría el título masculino. Esto es para que no herir sensibilidades, y es que es decir que esta semana, a la hora de organizar el programa, yo estaba convencido de que iba a haber críticas, de decir, es que estáis dando cobertura a una prueba, no a otra, para que vosotros veáis lo que es el oyente y el seguidor de trail running, un tío que además sigue los medios de comunicación como es Nano López, que no se había enterado de las que son las 2 principales carreras. Estas 2 carreras, Dani, tanto Canfranc como Desafío Urbión,
van a competir con el UTMB apenas unas semanas después de haberse celebrado. Y aún así, yo tengo que escuchar que mediáticamente van a intentar competir con el UTMB. Es imposible. Nano, tú sabías las fechas del UTMB prácticamente desde 5 meses antes. Y dan igual. Bueno, desde el año pasado. Bueno, pues eso. Es decir, para que veáis la realidad, que es que yo muchas veces nos escriben, imagino que a Dani le pasará igual, la lata que dais con el UTMB, mediáticamente es el mundial oficioso de nuestro deporte. Para nosotros, como además aficionados españoles, ¿qué más nos gustaría? Yo, por ejemplo, que soy de aquí, a 200 kilómetros de Desafío Urbión, que fuese el epicentro de mi deporte, porque sería egoístamente lo que más me gustaría. Y Canfranc, que sea el mundial de trail running, de mountain trail running más exitoso de la historia, porque es en España y podremos cubrirlo de una manera más económica, más directa, más cercana, más de todo. Pero para que veáis ese ejercicio que he hecho con Nano, directamente. Dani, no sé cómo lo ves tú. Sí, es que la semana anterior y posterior al UTMB prácticamente no existe otra cosa. Es un poco, no me quiero meter siempre con la metáfora del fútbol, pero es un poco lo mismo. La semana antes y después de un Madrid-Barça, por ejemplo, prácticamente lo demás no tiene cabida. Entonces, bueno, nos ocurre un poquito esto. Yo sí que estaba un poquito más pendiente de la Canfranc, no demasiado, porque he estado aquí atareado con una carrera en Madrid por la Castellana, evidentemente. Por la Castellana, y de Desafío Urbión, sí que soy sincero, te digo que prácticamente no he visto nada más allá de un par de fotos y de titulares. Vale, pues esa es la lectura que quiero decir, porque cuando, si os acordáis, a finales de la pasada temporada de Ingrávidos, hablamos con Alex, el director de Canfranc, y con Paquito Alonso, el director de Desafío Urbión, representante de Desafío Urbión, y los dos defendían las posturas de mantener las carreras en el mes de septiembre. En el caso de Urbión, una semana después del UTMB, y en el caso de Canfranc, la fecha que puede estar en el aire, que barajaban 2 fechas sin llevárselo al último fin de semana de septiembre. Ahí yo le hablaba, si os acordáis, con Alex, hablábamos aquí en el tiempo de tertulia, de que por qué no se mantenía el mes de junio la fecha del Mundial, porque era mejor para todos, digo, es decir, incluso los propios corredores élites, los que van a dar ese espectáculo, van a ser los protagonistas, dividen la temporada en 2 franjas, hasta el Mundial y el UTMB. No será más sencillo, etcétera, etcétera, después de haber hablado con unos, con otros, tal. No, es que en junio aquí no se puede hacer, la meteorología, etcétera, etcétera, y fíjate la que se ha liado este fin de semana en Canfranc. Bueno, os planteo el tema. Porcentaje de abandonos del Ultratrail de Montblanc y en pruebas de ultradistancia. Dani, empiezo contigo. Bueno, en la Canfranc hemos visto que ha habido, por ejemplo, chicas no han terminado la prueba de los 100 kilómetros, les ha pillado una tormenta, no ha habido suspensión de la prueba, que eso es otro de los puntos que vamos a valorar ahora, y de la prueba de 70 kilómetros también ha habido numerosos abandonos. Les pilló una tormenta y otra vez una prueba de ultradistancia, pues con que habrá llegado un 20% de corredores a la línea de meta. En el caso del UTMB, también un porcentaje altísimo, por encima del 35%. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo bastante razonable. Ten en cuenta que la mayoría de corredores de montaña son personas amateurs. Son personas que, dato importante creo, y esto lo tendríamos que extender en otra tertulia, no tienen entrenador, que salen a correr por su cuenta sin un plan específico organizado, y que al final lo que tendemos a hacer todos es correr más kilómetros cuando tenemos más tiempo y hacer menos volumen cuando tenemos menos tiempo, según las agendas, compromisos familiares y tal. Por tanto, no es un plan estructurado, y que también si tenemos un dorsal para una carrera que lo sacamos con meses de antelación, que nos lleva un tiempo, un coste de desplazamiento, de alojamiento, vamos a ponernos en la línea de salida sí o sí, aunque tengamos unas molestias, aunque lleguemos un poquito tocados, pero lo vamos a intentar. Entonces, con estas 2 circunstancias que te comento, no me sorprende en absoluto que una carrera de 100 kilómetros durísima como la Canfranc o una de 100 millas, sea el UTMB o la que sea, pues tenga un tercio de abandonos. Me parece bastante razonable, la verdad. En el caso del UTMB es un 35%, sí, que tampoco sí. Me gusta la valoración que haces, que tampoco te parece excesivo. Nano, ¿tú cómo lo ves? Bueno, ya hablamos hace un tiempo sobre los temas de la larga distancia. Yo creo que sí que es verdad que ha habido una evolución. En temas de larga distancia, seguramente antes tampoco había tantos corredores, por lo tanto el valor porcentual hay que hacerlo sobre el absoluto de corredores, y esto evidentemente sin haber tantos corredores varía. Pero un 35%, como dices, de pues no sé cuántos tomaron la salida, es una barbaridad de corredores, es un montón.
Que me sorprenda como tal, no, sí que es un montón, no digo que no lo sea, pero como ahora decía Dani, sí que es verdad que no solo el volumen, ya es la psicología en carrera, los momentos complicados que te aparecen, el poder comer, el no poder comer, el cómo afrontar la noche o incluso pues inclemencias que te puedan surgir meteorológicas, que hay pues quien lo lleva mejor, quien lo lleva peor, el calor, la lluvia, el frío. Son muchas cosas durante muchas horas. Yo creo que lo dijimos en un programa, la larga distancia yo creo que está cada vez más en crisis y yo creo que las nuevas generaciones pues apuestan más por esa corta o media distancia, que son carreras tipo golden, tipo pues de 20 y tantos, 30 kilómetros máximo, que son carreras muy explosivas, pero no sé si es un ámbito de cambio de tendencia generacional o qué, pero los corredores típicos, Iker Carrera y compañía a nivel nacional o muchos otros a nivel internacional, yo creo que ya no existen a nivel nacional. De ahí también que luego hubo más problemas, ¿no? De gripes o incluso malestar general de corredores españoles y corredoras, pero creo que esa dureza mental influye mucho y eso creo que ha ido variando con el paso de los últimos años. Escucha, de todas maneras, a mí me parece, yo ahí veo una incongruencia o dos factores que chocan, a ver cómo lo veis vosotros y la propia audiencia. Estamos hablando de que la ultradistancia está en crisis, pero el UTMB no lo nota, ¿eh? Y la gente que llega, en teoría, lo que estamos viendo es que cada vez se corre más. No sabemos si solo es el primer tercio del pelotón el que corre más o el resto también. Decía Dani, también apuntaba lo de los entrenadores. Yo, de la gente que veo a mi alrededor, veo que cada vez están más preparados. Es decir, quitando la gente que nos estáis escuchando y que acabáis de llegar al mundo del trail running, que estáis empezando, que preguntáis por tipo de zapatilla, entrenadores, cosas muy iniciales. El resto de la gente, como digo yo, cada vez corre más. Hay una evolución creciente hasta que tu propio cuerpo dice que ya tiene que empezar el declive, pero yo veo que es la propia evolución de este deporte. Yo ahí, por ejemplo, veo una incongruencia, ¿no? Podrías llegar a pensar, pues cada vez hay menos abandonos porque la gente está más preparada, ¿o no? No, yo creo que ahora también tenemos más datos, que antes somos más analíticos, ¿eh? De todos modos, lo que decía Nano, es que la lista de motivos por las que puedes abandonar una carrera de 20 y tantas horas o 30 y tantas horas es tan amplio que por eso a mí no me sorprende el porcentaje ni me parece una barbaridad, como dice Nano, es que me parece bastante razonable que 1 de cada 3 personas que se pongan, por muy preparadas que estén, porque tú cuando entrenas no haces rodajes de ese volumen ni con esas condiciones meteorológicas, entonces al final son tantas las cosas que pueden suceder que es lógico. O sea, a mí lo que me llamaría la atención sería que hubiera un 5 o un 10% de abandonos en una carrera de ultra. Y valoraríamos que sería por el hecho de terminar. Bueno, que valoraríamos en ese caso, lo que analizaríamos en el tiempo de opinión sería la de cosas que hace la gente para poder llegar a meta. Sería la lectura. Esa es otra cosa, sí. Nano. No, que básicamente yo cuando me refería a crisis en la ultradistancia me refiero a lo que conozco, al ámbito nacional. Yo fuera más allá de las fronteras nacionales, no sé qué hacen chinos, franceses. Sí, pero los franceses, italianos, portugueses, incluso ingleses, son muy similares a la hora de preparar este tipo de pruebas. No hay esas diferencias culturales que puede existir, como escuchamos la pasada semana con los americanos o con los corredores asiáticos. La cultura del trail es muy, muy similar o muy parecida y pasa exactamente lo mismo. No lo sé, yo lo que sé es que en los últimos 5 años yo he notado mucho la aparición de muchos jóvenes corredoras y corredores, pero de carácter de condición explosiva. No he conocido un gran talento nacional, te estoy hablando, te digo a nivel nacional, no he conocido un gran talento de la larga distancia, que es difícil, o sea, es muy complicado encontrarte pues un Goat, como decías la semana pasada, con 19 años, que haga 100 millas. No sé, pero hay corredores de 24, 25 que sí que lo podrían hacer, pero su especialidad no es esta. Veo mucho atleta de pista, no sé si pasa lo mismo en Francia, en Italia, por mucho que seamos culturalmente muy parecidos, pero aquí sí, veo mucha gente de pista que se está aficionando a ir al monte, ya sea con zapatillas de asfalto, como decía Lolo la semana pasada, o no, pero mucho corredor de pista que irrumpe en esas distancias cortas, pero no veo una continuidad de los míticos Iker Carrera, Pau Bartolos, Luis Alberto Hernando, Nuria Picas, toda esta gente que realmente catapultó a muchos de nosotros a hacer larga distancia, a hacer estas locuras que algunos hemos hecho. No veo que haya un relevo generacional aquí. A lo mejor en otros países, aunque sean muy parecidos culturalmente,
pues ha irrumpido ahora y sí que lo hay con los Mathieu Blanchard, con otros corredores, no sé. Que no lo sé, ya te digo, o sea, lo desconozco, pero sí no que es tan cierto sencillo que... tampoco. No. ¿Cómo? Que no es tan sencillo tampoco, Nano, No, claro, de repente claro, que aparezca una generación con el nivel que tenían, lo que estás diciendo tú de Luis Alberto, de Miguel Eras, de Kilian. Teníamos ahí una generación que se ha quedado ahí un poquillo, bueno, que ha conseguido cosas muy importantes, aunque no a esos niveles, ¿no? Que a la que estaba Pablo Villa, bueno, el propio Pau Capel, que ahora lleva pues es un par de añitos entre lesiones y demás, que no le salen las cosas como quiere. Andreu Simón, en chicas Azara García, sí, pero un referente mundial y campeona del mundo. Hay un detalle, Dani, y seguramente como siempre digo, para otra tertulia más y sea motivo de, a lo mejor, pues, de respaldos y críticas. Pero antiguamente no había una razón que ahora sí que hay, que son sponsors y condiciones económicas que a lo mejor el abandonar en un sitio te permite ir a otro a ganar un dinero. Y yo creo que esto también hace que muchos corredores que no se encuentren en su mejor momento vean que hay alguien que va a estar más fuerte que ellos. Pues esto pasa en el atletismo con los grandes corredores africanos que abandonan una carrera maratón en el kilómetro 25 para ir a la de la semana siguiente o al mes que viene a tal otro sitio a poderse ganar. ¿Me explico? Y esto antes no existía y a día de hoy sí que existe. Pero ahí estás metiendo otro matiz y una diferencia entre lo que puede ser el pelotón, del 80% del pelotón que utiliza el concepto pelotón en el Ultra Trail de Mont Blanc y el 20% que va por delante o el 15% que es el élite que puede tener otros factores. Es decir, bueno, no me está saliendo la carrera que hay, no me voy a pegar una paliza y voy a preparar bien la Salomón Ultra Pirineo. Por ejemplo, que yo esto lo sé de buena tinta. Es decir, corredor que en el kilómetro 60 o 70 no va para estar entre el top 10 de Ultra Trail de Mont Blanc y que no le va a revertir casi más que críticas, de forma directa o indirecta, me bajo, me voy y le preparo la Salomón Ultra Pirineo, que a lo mejor hago top 3 o incluso me llevo la carrera. Y preparo la segunda parte de la temporada. Pero es una lectura que podemos hacer en corredores, en ese primer 15% de corredores que pueden llegar a vivir de esto. El resto, si se retiran cuando a lo mejor, lo que hemos dicho muchas veces, inviertes dinero. Fijaros la locura que ha habido por la Running Stone, ¿no? Os contábamos lo de Valdarán. Dinero, tiempo, entrenamientos, familia para estar en Chamonix y que de golpe y porrazo tengas una crisis de lo que sea y te retires en el kilómetro 60. Para mí hay una diferencia existencial o bastante importante entre esos dos tipos de corredores. Porque lo que yo decía, digo, yo me veo allí de haber invertido tanto tiempo y a lo mejor voy con el tobillo a rastras unos cuantos kilómetros diciendo, bueno, claro. Pero claro. No, y vas a ponerte la línea de salida a intentar hacer 160 kilómetros aunque vayas con el tobillo tocado. Entonces, evidentemente, salvo un milagro detrás de otro, te vas a retirar. Pero a su vez, Juanjo, no vas a renunciar a un dorsal que te ha costado tanto como UTMB, por eso ocurre lo mismo en Cegama, aparte de los tiempos de corte tan apretados y exigentes, con lo que cuesta un dorsal para Cegama, y Nano, si le llega la oportunidad, lo vas a ver, aunque vayas cojo de una pierna, vas a correr Cegama, Nano, sí. Lo hablamos totalmente. Exactamente, lo vas a correr con muletas, aunque sea. Entonces esto es importante también a la hora de decir, oye, ¿por qué hay semejante porcentaje de abandonos? Pues porque hay tiempo, dinero, ilusión invertido y somos muy brutos y vamos a ir ahí y bueno, que Dios reparta suerte. Y si toca milagro, pues mira, llegamos a la meta. Pero puerta grande o enfermería, ¿no? Como se dice. Claro. Nando, por cierto, tú que has hecho, decías que eras un fan y un seguidor de Pau Bartoló, de Miguel Ángel Heras, Iker Carrera, Nuria Picas y demás. ¿Tú también te has retirado en alguna carrera de ultradistancia o no? Cuando hacías tantas. ¿Y has retrocedido en esa pasión por las ultras? Yo no sé si he retrocedido en la pasión o no. Sí que es cierto que ya pues no tengo la continuidad que hacía pues 4 o 5 años atrás, que era un fijo en Ultra Pirineo y en alguna otra ultra, Transvulcania o así. Pero sí, retirarme, pues mira, en Peñagolosa me retiré cuando fue el Mundial, que no recuerdo el año, no sé si fue el 18, puede ser, sí. Parece que fue el 18. Sí. Bueno, me retiré y en ultradistancia creo que ha sido la única en la que me he retirado. ¿Y por qué te retiraste? Bueno, llevaba un global, hizo un día de un calor infernal, sí, pero una barbaridad y aquello era un socarral. Yo luego lo decía, ahora no estoy en pequeño comité, pero lo decía, digo, esto es feísimo, esto es un socarral. Me está dando aquí Sara, mete a que no suene, que suene ahora por encima, Dani. No, es que de verdad, o sea, no. Dani, esto se lo pones a Jessica luego, ¿vale? Luego le digo que lo escuche. Este corte que lo escuche luego también, sí. Dani, yo no te dimos, seguro que tampoco te dimos un bidón de agua. Estamos pendientes de la primera parte de la carrera en ese mundial y no estábamos pendientes de Nano López.
Vale. Hostia, hasta qué bien. mal, Sí. Ha dejado ya el momento para la posteridad. Bueno, pues nada, nos despedimos del patrocinio de Peñagolosa para el año que viene. Hasta luego. Dani, tú también, que también te toca, majo. Y ahora, lo segundo que os iba a plantear, ya dejamos un poco el tema de los abandonos y demás, precisamente para hablar de la Canfranc, ¿no? De la que decíamos que ha sido una de las carreras del pasado fin de semana. Y es que en uno de los últimos programas, ¿os acordáis? Hablábamos de Val d'Aran y hablamos con su director, con Xavi Pocino, y decía el tema de... Les llamábamos diciendo, oye, hemos recibido muchas críticas en el buzón de Ingrávidos diciendo de que habéis neutralizado la carrera por una tormenta, por meteorología. Hay muchos corredores que se han quedado sin los Running Stone, venían aquí luchando por ello, tal y cual, pero bueno, como había tormenta, pese a que no había alerta meteorológica, es decir, que se podía correr, la organización decidió que consideraba que era peligroso para los corredores y suspendió la prueba. En este caso no me acuerdo, si estuviese Jessica aquí nos diría exactamente la distancia que había sido, pero fueron las pruebas de ultradistancia. Le dieron la opción de correr el domingo las pruebas cortas a los que a los que no les habían dejado terminar. En este caso, las críticas que nos han llegado a Ingrávidos, ya hemos escuchado en este caso a un corredor de Coruña como es Quito González, contándonos que Canfranc no ha tomado esa determinación. Se han encontrado con tormenta a lo largo del recorrido, tanto la prueba de 100 como la de 70 kilómetros, hasta el punto de que no ha habido finishers en la modalidad femenina de la de 100 kilómetros, y ha habido muy poquitos que han llegado de la de 100 y de la de 70 kilómetros en el cuadro masculino. ¿Decisión acertada o no? Porque también hay críticas diciendo que se tenía que haber neutralizado. Dani. A ver, yo entiendo que detrás de estas carreras, a la hora de tomar estas decisiones, hay un equipo profesional de seguridad que evalúa el asunto y que decide si cancelar o no. Yo, después de cosas que hemos vivido y que hemos visto, prefiero pecar de cauto y cancelar que de valiente y continuar. Por muy mal que le siente a la gente que esté corriendo, tanto a los de adelante en la cabeza como al resto del pelotón, y yo creo que es importante integrar dentro de todos los corredores que esto forma parte del juego. Es decir, que siempre que vayamos a una carrera, y más del tipo de Canfranc, que es una carrera, para la gente que no lo conozca, muy peligrosa, ¿no? Técnica, ¿no? Técnica, sí. Sí, con unos perfiles muy afilados, con pasos bastante complejos y no aptos para todo el mundo. Tenemos que tener integrado que la opción de que se suspenda está ahí y que, pues eso, dependiendo del tipo de carrera, es bastante elevada. Entonces, creo que sería un paso muy importante que tengamos interiorizado este asunto para que, pues bueno, nos evitemos las típicas críticas, ¿no? Como las que ha tenido la organización de UTMB, otras carreras también que han suspendido. Creo que Valle de Penas, que también un par de semanas tenía que suspender varias de las distancias y asimilar que esto es parte del juego. En cualquier caso, el comité de expertos de seguridad es el que tiene la última palabra, y a mí, ya te digo, prefiero que pequen de reservones a que arriesguen y pueda pasar lo que ya ha pasado en alguna ocasión. De hecho, suele ser la tendencia. De hecho, llama la atención el tema de Canfranc por el hecho de que es una carrera que tenía el foco puesto encima, puesto que va a ser mundial, era Campeonato de España de Máster, pero en otras distancias, pero tiene el foco puesto encima. Imagínate que sucede algo, ¿no? Que desde luego la publicidad no sería la más adecuada. Y después de haber escuchado a Quito, en este caso, corredor que había hecho la prueba de los 100 kilómetros, gallego, que llegó a meta junto con un compañero murciano, pero que si le escuchas, te pones en situación y dices, no ha estado la cosa muy alegre, o por lo menos han pasado miedo y son corredores experimentados, llama la atención, ¿no? Que yo siempre decía a los oyentes que habían escrito con el tema de Val d'Aran, digo, ojito, que eso de decir, pues aquí no está lloviendo nada, en el otro lado del valle hay una tormenta eléctrica, nunca sabes, aunque no haya una alerta de la EMET, las tormentas que se montan estos días en zonas de montaña, la oscilación térmica que hay, de que puedes tener a lo mejor en un valle 30 grados y en la cumbre prácticamente cerca de los 0, desencadena una sensación térmica, unas nubes y demás que te ponen en peligro echando virutas. Y lo que ha dicho Dani, que el Canfranc no es precisamente una carrera no técnica. Nano, ¿cómo lo ves? Sí, totalmente. Al final, a ver, el Pirineo hay diferentes zonas. Yo Canfranc no lo conozco, no he estado nunca, pero por lo que decís y por lo que he escuchado otras veces, es zona técnica, igual que lo es pues muchas de las zonas de Val d'Aran, de Guastorta, lo demás. Y hay una cosa que para mí es diferencial. Yo creo que si una carrera tiene
pues zonas de escape, es decir, que si en una zona alta, en un cresterío, te es fácilmente evacuar a alguien por un sendero que baja a un sitio y demás, pues quizás sea pues más posible seguir realizando la carrera, no anularla, porque tienes muchas zonas de escape. Cuando tú estás en un circo o en un glaciar o en un sitio como conocemos también en otros sitios, en Sanabria y demás, y no tienes escapatoria, yo creo que es innecesario jugártela, ya no porque el año que viene tengas un mundial y es mala imagen, que también tienes toda la razón, sino porque esto siempre pues pasa las lamentaciones a posteriori. Cuando hay una desgracia, todo el mundo pues sale a decir tendríamos que, habría que. Entonces, para no lamentar esas cosas, creo que al final es deporte y más allá de lo que se juegue en corredores, organizadores y demás, no deja de ser un juego y al final no puedes jugar con la vida de nadie o al menos con la situación de que puede correr peligro tu vida, ¿no? Yo creo que no. Poneros la entrevista luego con Quito, con el corredor que terminó la Canfranc, y os vais a hacer una idea de lo que se encontraron en esta última edición de Canfranc. Nano, Dani, un placer teneros como siempre en Ingrávidos. Nos escuchamos la semana que viene, ¿vale? Un abrazo, compañeros. Un abrazote, a cuidarse mucho. Cuidaros. Y a todos vosotros ya sabéis que nos podéis escuchar todos los martes aquí a las 4 de la tarde en Ingrávidos, en el canal y por supuesto en todos los canales de podcast, en YouTube también, la app de Radio Marca, en el 104.0, la nueva frecuencia de Radio Marca aquí en Castilla y León, y los jueves a partir de las 2 de la mañana en reposición en emisión nacional. Cuidaros y buena semana a todos.